Éxodo 13, continuamos con dos narrativas que ya se han venido dando. En el capítulo 12 vimos que el Señor instruye al pueblo en cuanto a recordar o instruye al pueblo cómo debían recordar su salida de Egipto en tiempos posteriores, pero al mismo tiempo en Éxodo 12 no solo tenemos instrucciones, pero tenemos un poco de avance en cuanto al desarrollo de su salida. Se dan instrucciones y al mismo tiempo se nos narra lo que va sucediendo. Algo así también está en Éxodo 13. En primer lugar se nos dice, se instruye al pueblo de cómo deben realizar, por qué lo deben realizar, cómo deben enseñar a sus hijos, pero también se avanza un poco en la narrativa y el pueblo empieza a salir de Egipto hacia el Mar Rojo, alejándose de los filisteos para que el pueblo no se desanimara. Y hay al menos tres verdades de suma importancia en este texto. Hermanos, en primer lugar, dos verdades de mucha aplicación. Instrucción a las generaciones venideras. Instrucción a las generaciones venideras. Dentro de las cosas que el Señor le pide al pueblo que haga continuamente, una de estas incluye que sus hijos se enteren de la razón del cordero que moría. Ellos eran redimidos. El Señor dijo: yo los rescaté, yo los redimí, ustedes son míos, todo primogénito es mío, pero lo vas a redimir cuando des un cordero por causa del primogénito. Estos padres de Israel tenían la responsabilidad de instruir a sus hijos en el camino del Señor. Hermanos, ¿cuánta verdad tenemos aquí para las generaciones postreras? ¿Cuánta verdad, cuánta aplicación aún para nuestras propias vidas? El saber que es nuestra responsabilidad como cristianos el seguir instruyendo las generaciones venideras. Es una mayor responsabilidad como padres darle a nuestros hijos a entender lo que el Señor ha hecho, que muchas veces ofrecerles grandes carreras. Cómo el Señor insistió en el antiguo pacto y aún para los cristianos en el nuevo pacto, cómo insistió en la responsabilidad de los padres, en la responsabilidad de la generación que ha creído en Él, en transmitir esta fe a las generaciones postreras. Hermanos, ¿qué será de la generación venidera? Yo sé que solo en el Señor está el conocimiento de las cosas por venir, pero estamos siendo responsables en ofrecer a nuestros hijos un claro entendimiento de la redención, no solo de los primogénitos que el Señor redimió en Egipto, pero de la redención que todos nosotros hemos experimentado por la muerte del Cordero de Dios. ¿Estamos siendo fieles en esa transmisión de verdad? ¿Estamos siendo constantes? ¿Estamos llevando a nuestros hijos así como este israelita se suponía llevar y decir: Padre, ¿por qué estás sacrificando este cordero? Hijo, es que en Egipto los primogénitos debían morir, pero el Señor proveyó un cordero, así que porque Él rescató a los primogénitos, todo primogénito es de Él. Tú te debes a Él. Por lo tanto, tengo que redimirte con un cordero. ¿Cómo estamos en eso? Y no solo los padres, pero todos los cristianos son llamados a ser discípulos y enseñar estas verdades a las generaciones postreras. ¿Cómo estamos en transmitir la verdad? ¿Cómo estamos en dar esta verdad a la generación venidera? Pero hay otra cosa de suma aplicación también para nosotros, y es
una deuda de vida, una deuda de vida. Este sacrificio tenía el propósito, esta celebración tenía el propósito de instruir la mente judía. Tenía el propósito de instruirlos y hacerles saber, hermanos, que ellos habían sido comprados por precio. Habían sido comprados por precio. Por tanto, su vida entera se debía totalmente a su Redentor. Su vida se debía a su Redentor. Hermanos, creo que es posible que el apóstol Pablo en Romanos 12:1 está pensando justamente en esto cuando dice: presentáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Pregunta: ¿estamos comenzando a vivir como si nos perteneciésemos a nosotros mismos? ¿Como si nuestras fuerzas nos perteneciesen a nosotros? ¿Estamos comenzando a gastar nuestras fuerzas solo en lo que a nosotros nos complace? ¿Estamos comenzando a tratar nuestros cuerpos solo con lo que a ellos les deleita? ¿Estamos comenzando a gastar nuestro dinero solo en lo que nosotros pensamos necesario? ¿Estamos poniendo en servidumbre todo lo que somos al reino de Dios? Hermanos, qué pregunta tan apropiada hacer en un cristianismo que en nuestros días es fácil vivir. Por eso dicen los historiadores que el tiempo más destructivo para la vida cristiana ha sido cuando ésta ha tenido paz. Cuando ha venido persecución, los cristianos han tenido que manifestar con sus vidas, con sus despojos, con todo lo que dan. Han tenido que manifestar que ellos no son de sí mismos, sino que le pertenecen a otro, y que su vida, con tal de confesar al Señor, debe ser dada en sacrificio si el Señor así lo requiere. Pero en nuestros días, cuando el cristianismo es en cierta manera fácil de vivir, nos olvidamos que nuestra fuerza, que nuestra mente, que nuestras emociones, que nuestro tiempo, que nuestro respirar, que nuestros recursos, cualquiera que sea el tipo, no nos pertenecen, sino que le pertenecen completamente al Señor. Hermanos, ¿estamos viviendo de esta manera? Oh, qué apropiado es estas palabras en un tiempo donde es fácil vivir la vida cristiana. Y digo que es fácil, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque la vida cristiana no es fácil. Y si la estamos viviendo fácil es porque hay algo mal en nuestra vida cristiana. Es fácil, pero es lo más difícil. Vivir la vida cristiana en la facilidad es lo más difícil. Qué paradoja. Qué paradoja. Como dijo un autor, que el cristianismo más duro de todos los tiempos se ha vivido en Norteamérica. Actualmente es el cristianismo más difícil, el más complicado, donde hay más lucha, donde hay más batalla, con luchar en contra de la comodidad, facilidad, pasividad. Oh, que el Señor tenga a bien hacernos recordar con este texto lo que Pedro dice, que fuimos comprados por precio. Por tanto, glorificar al Señor con vuestros cuerpos. Oh, que seamos movidos esta mañana al contemplar el amor de Dios, a salir de esta fuerza, de esta cosa que nos aprieta, que no nos deja mover nuestro cristianismo con libertad, llamada comodidad.
Oh, hermanos, cuánta aplicación en Éxodo 13, pero hay un punto más. Hay un punto más y quiero decirles, es uno de los puntos más teológicos y complicados en todo el Antiguo Testamento. Y no quisiera dejarlo sin mencionar. Y es esto. Uno de los conceptos más complicados de desarrollar a través de todo el Antiguo Testamento es la nube. Se nos introduce en el versículo 17 al 22 por primera vez una nube. Una nube. Complicado esto. Complicado. Ahora tengo que decir que en el tiempo que nos resta no podremos hacer toda una exposición de ello, pero nos iniciaremos en este concepto de la nube de gloria y más adelante nos vamos a volver a topar con esta famosa nube, con esta intrigante nube y vamos a seguir cuando nos sigamos topando con ella, desarrollando esto. ¿Qué es la nube? ¿Qué es la nube? Hermanos, es más que una nube blanca esponjosa. No debemos imaginar esta nube, una linda y tierna nube esponjosa que los iba siguiendo. Esta es una nube que produce temor reverente. Esta es la misma nube que desciende en el monte Sinaí y genera temor. Esta es una nube, como dice un autor, que en su apariencia era grandiosa, majestuosa. Tuvo que tener un tamaño tan inmenso como para que todos la pudieran ver de día. Su resplandor era abrumador. Además, debía ser suficientemente grande como para proveer luz de noche. Era una nube con un esplendor tan glorioso que producía temor en el pueblo de Israel. A veces parecían densas tinieblas. A veces estaba esta nube envuelta en un fuego. Oh, es una nube gloriosa. Es una nube majestuosa. Pero hay algo más grandioso que su apariencia en esta nube. ¿Qué es esta nube? Esta nube es lo que en la teología podríamos decir es una teofanía. O sea, Dios se está manifestando en esta nube. Esto es lo grandioso de la nube. No solo su apariencia majestuosa y terrorífica al mismo tiempo, pero esta nube es una nube en la cual Dios está. Dios está en esta nube, es Dios presente. Entonces es por eso que es una nube majestuosa, es una nube que asusta al pueblo de Israel. El pueblo de Israel a veces prefería que la nube estuviese un poco más lejos, pero cuando la veía un poco lejos quería que estuviera cerca. Porque Dios estaba en ella, pero cuando estaba demasiado cerca, ¿sabe qué pasaba en el pueblo de Israel? Todos callaban, todos cesaban de sus labores. Dios, el majestuoso Señor, estaba ahí. Miren lo que dice, o no tienen que ir ahí, pero lo que dice en el Salmo 99:7, se explica justamente esto. En columna de nube hablaba con ellos, guardaba sus testimonios y estatutos que les había hablado. Además, no tenemos que ir tan lejos de los salmos, pero en el mismo Éxodo capítulo 16, versículo 10, se nos dice: y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Este es el concepto que nos vamos a encontrar repetidas veces hasta el libro de Deuteronomio, a través de el Pentateuco. Es esto, la nube de gloria, es la revelación del eterno Jehová al pueblo de Dios. Y particularmente, hermanos, hemos hablado de teofanías, Dios revelándose al pueblo. Tenemos otra teofanía, la zarza ardiendo. ¿Recuerdan? Dios hablando a través de este arbusto, comunicándose con Moisés, Dios revelando su gloria.
Hemos hablado también de cristofanías, donde tenemos una apariencia de Cristo anticipada, no una encarnación, pero una revelación de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero no hemos hablado de espiritufanías. Y es que la nube no es Jehová en la manera abstracta de hablar, pero es el Espíritu de Jehová. Es Jehová, Dios Espíritu Santo, que se revela en esta nube de gloria. ¿Cómo podemos saber esto? Acompáñenme brevemente a Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Versículo 11. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, aquí está la palabra clave, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Esta palabra, extender sus alas, es una palabra hebrea muy extraña. Solo ocurre 2 veces en todo el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el otro lugar en la que ocurre esta palabra? Es Génesis capítulo 1, versículo 2. ¿Qué tenemos en ese versículo? Dice que el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de la tierra. La palabra hebrea tiene el significado de cubrir. El Espíritu cubría sobre la faz de la tierra. Y dice en este texto, Deuteronomio 32, está reflexionando Moisés y dice, cuando estuvimos en el desierto, el Señor extendió sus alas sobre nosotros, nos cubrió. Este verbo solo se atribuye la única otra vez al Espíritu Santo en Génesis 1:2, pero hay algo más que lo hace todavía más contundente, de que la nube de gloria es el Espíritu Santo, imágenes del Espíritu en el antiguo pacto. ¿Y qué es? Dice que cuando el Señor rescató al pueblo de Israel de Egipto, el pueblo estaba, escuchen la palabra, tohu, la palabra hebrea, tohu quiere decir desordenada, vacía, caos. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel antes que el Espíritu lo cubriera? Antes que el Espíritu extendiera sus alas sobre él, estaba desordenada y vacía en caos, hermanos. ¿Dónde ocurre esta otra palabra? Tohu en el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 1. Y la tierra estaba tohu, caos, y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de la tierra. Noten esto, hermanos, esto es importante. En Génesis 1 se nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero que la tierra estaba desordenada y vacía. Y aquí viene el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, y viene para crear, para dar vida, para dar hermosura, para dar creatividad a lo que el Padre y el Hijo estaban creando. Recuerden, hermanos, el Padre decreta, el Espíritu, el Hijo crea, pero es el Espíritu el agente vivificador que genera esta creación. Lo vimos esto en la última conferencia de cristianismo bíblico aquí, así que aquí es solo un resumen. Pero noten esto. ¿Qué está pasando en Éxodo? Una nueva creación. Recordemos, hemos hablado de esto muchas veces. Éxodo es acerca de Dios haciendo una nueva creación con un pueblo que está en tohu, que está en caos.
Y entonces viene el Espíritu Santo en esta nube de gloria para que Dios esté presente con el pueblo. Pero esta nube hace muchas cosas para el pueblo. Por ejemplo, esta nube ejecuta juicio, esta nube instruye, esta nube dirige, esta nube protege, esta nube santifica. Esta nube trae la presencia del Señor cercana. Oh, aquí está el Espíritu Santo santificando, creando de nuevo un nuevo pueblo para llevarlo a una nueva tierra, para que sean una nueva creación. Y se nos introduce en Éxodo 13 por primera vez el Espíritu de gloria revelándose al pueblo de Israel. Este es la nube de gloria que los protege. Esta es la nube de gloria que los va a proteger en la batalla, pero es la nube de gloria que los va a juzgar. Es la nube de gloria que va a traer la presencia del Señor. Dios va a hablar a través de ella. Hermanos, qué gloria, qué hermoso, qué pensamiento tan sublime. Que el Señor tuviera tanta misericordia con el pueblo y por medio de la persona y obra del Espíritu Santo, el Espíritu crea un nuevo pueblo, santifica un nuevo pueblo, protege un nuevo pueblo. ¡Qué gloria! Y nosotros diríamos, qué hermoso hubiera sido estar ahí, ser protegido por esta nube de gloria, hermanos. En Cristo experimentamos justamente esto y en una mayor dimensión. Es el Espíritu Santo que está creando un nuevo pueblo para el Señor. A la luz de la resurrección de Cristo, Cristo ha traído la época neumatológica, la era del Espíritu Santo, donde está formando un pueblo a través de la regeneración. El Espíritu está haciendo una nueva creación por la resurrección de Cristo. Está formando un pueblo en la regeneración. Está formando al pueblo a la imagen de Dios, Cristo, o sea, la santificación. Está instruyendo al pueblo como en el desierto a través de su palabra, la iluminación, guardando de las grandes fieras y leones en el camino, preservación. Oh, esta nube de gloria que guiaba, protegía, instruía, juzgaba, santificaba al pueblo. Es el mismo Espíritu del Señor que está con su iglesia, santificando, preservando, iluminando, regenerando, instruyendo y preservando su santa iglesia. Hermanos, esta es una gran esperanza para nosotros. Qué gloria saber que el Espíritu del Señor es la causa por la cual la iglesia está viva. Por eso los antiguos han dicho que la iglesia es espiritual, en el sentido que es vivificada por la obra del Espíritu Santo. Así como vivificó la creación, así como vivificó el pueblo en Tohu, al pueblo de Israel, lo vivificó del caos. Así ahora la iglesia vivifica el Espíritu vivifica su iglesia por medio de su cercanía. Hermanos, es por eso que la predicación va a tener poder. Es por eso que la exhortación en la iglesia va a tener poder. Es por eso que la exhortación, la disciplina, la amonestación, el convivio unos a otros, los cantos, la lectura va a tener poder, porque el Espíritu de Jehová está cerca de su iglesia para traernos al Cristo resucitado a nosotros. Hermanos, que aprovechemos este día teniendo esta conciencia, la gloria y la hermosura del Dios Trino en la persona del Espíritu Santo.